tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa vamos a conversar con el diputado Julio César Reyes, dirigente nacional del Partido Avanzada Progresista, diputado por el estado Barinas. En la segunda parte vamos a estar conversando con Orlando Camacho, quien es el presidente de Fedeindustria, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, todavía sigue hackeado mi Twitter @VladiVillegas, y por lo tanto les pido me escriban también, aparte del Twitter del programa, que es @VladimirAlauna_GB, por favor hacerlo también a través, y seguirme a través de mi Twitter personal, mi cuenta personal, @Vladi_Villegas_P, para, bueno, tratar pues, de llegarles a ustedes a través de esa red social con mis mensajes. Bienvenido, diputado Julio César Reyes, gracias por venir. Gracias, Vladimir, por la invitación, una vez más. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a lo que fue divulgado ayer, tomó una decisión de ordenar el arresto domiciliario del diputado regional Wilmer Azuaje, quien estuvo, correcto, bueno, estuvo o está, yo no sé todavía cuál es la situación, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. el Desde hace ya prácticamente 2 meses, de acuerdo a la información que desde el se ha 2 de divulgado, mayo, ¿no? correcto. Y bueno, me gustaría saber qué conoces tú de esta decisión, si ya se ejecutó, si ya se encuentra en Barinas. Correcto, fíjate, Vladimir, bueno, gracias por la invitación, nuestros saludos a ti, a Barinas, Venezuela. Ciertamente, el caso del compañero legislador regional Wilmer Azuaje es un caso que evidencia, una vez más, todo lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, violación a la Constitución, violación a la normativa legal vigente, Vladimir, porque Wilmer es legislador regional y como tal, la propia ley orgánica de los consejos legislativos regionales le da la inmunidad parlamentaria en la geografía del respectivo estado, lo dice en sus artículos 9 y 10 de la referida ley. Y el Estado pues se pasó por la espalda todo lo que es esa norma legal. Yo quiero aprovechar también, y como barinés, agradecerte a ti, sé todo el esfuerzo que has hecho en apoyar todo lo que ha sido o luchar por la libertad de Wilmer Azuaje. El caso que nosotros, la información que tenemos, Vladimir, es que en horas de la noche, información que tuvimos de buena fuente, es que luego que se dio la medida del Tribunal Supremo de Justicia de darle arresto domiciliario, hubo el chequeo médico para inmediatamente hacer el traslado al estado Barinas y llevarlo a su residencia. Hasta esta hora no ha ocurrido. Es decir, que el SEBIN no ha ejecutado una medida dada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y nosotros queremos pues llamar poderosamente la atención sobre eso. Igualmente estamos muy pendientes haciéndole seguimiento a ese caso. Pero yo debo decir otra cosa. El caso del compañero legislador Wilmer Azuaje no debe quedarse allí. ¿Dónde está la imputación a quienes cometieron el delito de vulnerar, como lo hizo el 200 constitucional? Quien violente la inmunidad parlamentaria de un diputado tiene sanciones penales. Yo quiero hacerle un llamado tanto al Ministerio Público como al mismo Tribunal Supremo de Justicia para que se aboquen a sancionar a esos directivos del SEBIN, el comisario Flores en Barinas, responsable de toda esa situación. Y no solamente de Wilmer, de muchos otros presos políticos que les han sembrado pruebas allá en Barinas, Vladimir. Hay muchos casos. Entonces nosotros queremos anunciar esto. Es bochornoso el hecho. Esta foto recorrió el planeta y la conoce toda Venezuela. El caso en las condiciones que ha estado el compañero diputado al Consejo Legislativo del Estado Barinas, Wilmer Azuaje, en esas condiciones terribles, que son condenables, repudiables desde todo punto de vista. Y yo podía preguntarle al presidente Maduro, ¿se violan o no se violan los derechos humanos? Presidente, aquí está el caso de este compañero, y hay quizás muchos compañeros, pero esto no es posible. En una Venezuela donde debe haber plena democracia, plenas libertades, y que a un preso político se le tenga en estas condiciones. Esto es condenable desde todo punto de vista, compañero Vladimir, y nosotros... Ahora, ¿ustedes acudieron a alguna institución sobre se este ha caso? hecho en su oportunidad. ¿Fueron a la Defensoría del Pueblo? ¿Fueron la a la familia, Fiscalía? la señora Carmen de Azuaje, la esposa de Wilmer, la joven Kelly de Azuaje,
han conversado, dónde no se ha ido, a distintas instancias. Me consta que han hecho las diligencias habido y por haber. Yo he conversado también en su oportunidad con el defensor, con Tarek, vía telefónica sobre ese caso, y se han hecho otras diligencias. ¿Qué ha dicho el defensor sobre ese caso? Bueno, se abocó y de hecho él pidió la medida sustitutiva de libertad, pero en todo caso, más allá de arresto domiciliario, que por cierto no se ha ejecutado y es lo que estamos nosotros denunciando, debió hacerse ayer mismo, es que Wilmer no tiene delito alguno. Tiene inmunidad parlamentaria, le fue defensor violentada. del pueblo si ellos van a ejercer acciones, en este caso contra la persona que detuvieron. Claro, hay que ejercerla. Pero él dijo algo al respecto. Bueno, creo que es como una consecuencia lógica. En ese caso no se ha pronunciado, pero no, la familia entiendo y quienes somos diputados, que somos voceros de nuestro pueblo, por supuesto que vamos a hacer presión para que eso sea castigado. Eso no puede quedar impune, pues todo ese delito, porque eso es un delito que cometieron estos funcionarios a violentar la inmunidad parlamentaria del legislador Wilmer Azuaje. Conversamos con el diputado Julio César Reyes del Partido Avanzada Progresista por el Estado de Barinas. Julio, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero visitó a Leopoldo López en su sitio de reclusión domiciliaria, en su vivienda, y ha habido algunas conversaciones. ¿Qué expectativas tiene Avanzada Progresista con respecto a esas reuniones? ¿Cómo ven esa medida que se le dictó a Leopoldo López? ¿Qué consecuencias políticas puede traer? Bueno, nosotros celebramos, siempre lo hemos manifestado, tanto el presidente del partido, el gobernador progresista Henry Falcón, y esa medida la celebramos. No es lo mismo estar allí en una celda, Vladimir, que ir y para estar allí con su familia, más cuando había muchas restricciones de que sus hijos, su esposa, sus familiares directos en visitarlo, aunque Leopoldo nunca debió estar allí preso. Lo mismo pasa con el compañero Wilmer Azuaje. Pero bueno, son hechos que ocurren y es lo que nosotros estamos luchando para que haya un gobierno donde esas cosas no acontezcan en nuestro país. Ahora bien, sobre el caso de la visita del expresidente Zapatero, bueno, todo lo que sea en diálogo y en negociaciones, pero concretas, Vladimir, que no sean cuentos de camino como ha pasado, para que nuestro país encuentre de verdad sus derroteros hacia un destino mejor, donde no hayan que castigarse personas en nuestro país porque pensemos distintas a lo que dice el gobierno, para que no ocurran más nunca en nuestro país cosas como esta. Parece ser que estos son los tiempos del general Gómez, o no sé si ahora es peor, creo yo, como las épocas de la Rotunda o las mazmorras de aquella época de Pérez Jiménez o de Gómez, para que cosas como esa no ocurran. Esa es la lucha. Y si se dan conversaciones para que aquí se pare toda esta situación tan nefasta que vivimos los venezolanos, pues bienvenida sea. Y nosotros siempre las hemos apoyado, Vladimir, desde el partido y más como partido, como ciudadanos, demócratas que somos, que creemos en nuestra Constitución, defendemos nuestra Constitución y creo que es el norte y la tarea de todos los venezolanos. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Nuestra etiqueta el día de hoy, política a la una. Y ya regresamos con el diputado Julio César Reyes del Partido Avanzada Progresista. Ya venimos. Usted está viendo Vladimir a la Una. Lo que le pasa a tu casa o negocio tiene consecuencias en tu vida. Vamos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Julio César Reyes, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Avanzada Progresista. Hay muchos comentarios aquí en el Twitter. Uno de ellos informa al diputado que en Venezuela no hay presos políticos. Azuaje está preso por guarimbero, dice Vladimir Maldonado por aquí. Bueno, esa es la opinión de Maldonado. Yo quisiera que Maldonado, si tuviese algún familiar en las condiciones en que está el compañero Azuaje o que ha estado allí en el SEBIN, a ver qué opinaba él, pero igualmente se le respeta su criterio. Jesús Eduardo Jaime, que en otros tweets me insulta, pues yo aquí le voy a leer uno.
Para eso sí tiene que ser estricto un cumplimiento del TCJ. ¿Con qué moral lo dice? Y cuando el TCJ le exige a la Asamblea Nacional no cumplen. Bueno, no sé a qué se ha referido. El TCJ ha querido invadir atribuciones, Vladimir, de la Asamblea Nacional que son inconstitucionales y que son propias de la Asamblea Nacional. Eso de desacato nosotros nunca lo entendimos porque el propio TCJ, de hecho, está en deuda con diputados, los diputados amazonas, hasta la fecha que tienen que emitir una sentencia para que se convoquen elecciones, que es lo que va a pasar allí, no ha dicho absolutamente nada. Son las críticas que nosotros hacemos al TCJ, pero es que el caso del legislador Wilmer Azuaje no tendría que llegar a eso. Yo te digo, ok, hay esa sentencia de arresto domiciliario, pero es que el compañero Wilmer Azuaje le vulneraron la inmunidad parlamentaria cuando no debía estar detenido en el SEBIN. Esa es la gran verdad. Entonces, yo creo que hay un tema que nos requeriríamos mucho tiempo en este programa para poder desarrollar, pero el TCJ ha querido invadir y ha estado invadiendo competencias que no son de sus atribuciones, sino que son propias del órgano más soberano de nuestro país o del poder más soberano como es el Parlamento Nacional. ¿Ustedes ven posibilidades de una negociación política en Venezuela o eso se está cerrando? Bueno, el que la ha venido cerrando es el gobierno, Vladimir. Nosotros siempre hemos estado abiertos y además la iniciativa tiene que marcarla el Estado, el gobierno, que dé muestras de ello. Yo recuerdo que en una oportunidad tú manifestaste en uno de esos encuentros, bueno, tiene que haber por lo mínimo una prueba de amor para ello. Bueno, tiene que darle el Estado venezolano y allí hay toda la disposición siempre para que eso ocurra porque, repito, el país requiere de manera urgente, de manera inmediata, que nos encaminemos hacia derroteros mejores, hacia un destino mejor, no en esto que nosotros estamos viviendo, donde se mueren venezolanos, tú lo sabe el país, por falta de medicamentos en los centros de atención de salud, ocurre en mi estado Barinas, el delito que ha corrido Vladimir, pero a velocidades enormes, el caso del delito en mi estado Barinas, por ejemplo, si el gobierno no lo sabe, vamos a decirle la cifra, en el año 2015 hubo 439 caídos por la violencia, por los delitos. En el 2016, 502 barineses. Y en lo que va del año, Vladimir, al cierre, van 244 barineses. Y en esta semana que transcurre ya van 20 barineses. Ese es el delito, esa es la Venezuela que nosotros no queremos. Y eso es lo que nosotros le reclamamos y por eso rechazamos la forma como se ha conducido y las políticas del gobierno. Es más, tenemos y aprovecho la oportunidad de decirlo también en este programa, el caso ahora, que eso había desaparecido y que ahora se ha agudizado en nuestro estado Barinas, Vladimir, la guerrilla, los cuerpos irregulares, los cuerpos que denominan o llaman ahora los boliches, que se han convertido en cuerpos para extorsionar, para secuestrar, para asesinar, para robar, desde allá, desde el municipio de Andrés Luis Blanco, el Cantón, el municipio de Ezequiel Zamora, Santa Bárbara, la gente está cundida de pánico ante esa arremetida de estos cuerpos irregulares. ¿Y dónde está el Estado? Preguntamos nosotros. Desde aquí que hacemos un llamado tanto al gobierno nacional y a sus órganos adscritos y que tienen que ver con la seguridad y defensa de nuestro país, que nuestro estado Barinas está siendo minado por estos cuerpos irregulares y que ya han dado baja a ciudadanos barineses y no se hable pues de lo que ha sido la gran extorsión que se ha dado en toda esa parte de nuestro estado. Me refiero al municipio de Antonio José de Sucre Socopó, el municipio Pedraza, el municipio de Ezequiel Zamora y el municipio Andrés Eloy Blanco. ¿Qué opinas de las críticas que hay sobre esta iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática convocada? Bueno, sí, nosotros estamos preparados, en mi criterio eso es constitucional, el artículo 70 es muy claro, los mecanismos de participación y protagonismo del pueblo para ejercer su soberanía, Vladimir, están claros en el artículo 70, pueden ser mediante cabildo abierto, mediante referendos y también la consulta popular, que es la que va a ocurrir el próximo domingo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Jacqueline Rodríguez, Diosdado renunció a su cargo como diputado. Si no lo ha hecho, ¿por qué sigue como candidato? ¿Eso es legal? ¿Cómo ese tema de la renuncia, hay en la Asamblea consignada la renuncia de los diputados, imagino yo, ¿no? Bueno, no sé si habrá consignado la renuncia. El hecho es, la misma Constitución establece, cuando una persona que tú ves que muchas veces lo nombran hasta o sale la Gaceta designándolo un cargo de ministro, presidente de una institución, cuando tú aceptas un cargo distinto al de diputado, automáticamente
pierdes tu investidura de diputado, porque el cargo de diputado es para dedicación exclusiva, salvo aquellas condiciones que prevé la misma ley, que sea para la parte académica o de salud. Un médico puede ser diputado y puede ejercer la medicina siempre y cuando no le obstruya pues su labor para hacer el ejercicio parlamentario. Aquí dice Indira, terrorismo de Estado, se pacta con la derecha pero se castiga el chavismo crítico. Fue detenido José Gregorio Zambrano, periodista, militar retirado, participante del 4F, una persona muy cercana al presidente Chávez, dice por aquí Indira. Sí, conocí, bueno, no sabía, debe ser una noticia en caliente, Vladimir. Conozco a José Gregorio, tachirense, bueno, esa es parte de esta zozobra y de esta situación que se vive, lo cual pues implica que nosotros cada día estemos más consustanciados en esta lucha firme, de calle, que la vamos a seguir haciendo. Todos estos días y los días que sean necesarios, vamos a estar allí de manera pacífica, constitucional, defendiendo esto, Vladimir. La Constitución de 1999, José que fue el Ramón. proyecto de país que nos dimos la mayoría de los venezolanos en aquel entonces. José Ramón Díaz Roja dice, ¿por qué hay tantas fincas para la venta en Barinas? Son muchas a la venta. Bueno, eso es parte que tiene que revisar el Estado venezolano, ¿me entiendes? No sabía, bueno, si hay tantas en venta. Lo que sí hay que verificar con urgencia en Barinas, y es un llamado que le hacemos al Estado venezolano, al gobierno, a los cuerpos de seguridad, en eso que el SEBIN, en vez de andar sembrando pruebas falsas a muchos dirigentes por manifestar y todo eso, debería ocuparse del SEBIN de investigar a estos cuerpos irregulares que están haciendo de la suya en el estado Barinas, sobre todo en esta parte de la geografía de nuestro estado. Raúl Moreno, diputado, hasta que no se demuestre lo contrario, preso es preso por lo que se imputa, por lo que se le imputa, no por política. Bueno, no sé si es por política, yo solamente estoy hablando, en el caso, seguramente se refiere al caso del compañero Azuaje. Bueno, le hace la ley orgánica de los consejos legislativos regionales, le hace la Constitución, el 200 constitucional es muy claro, no puede vulnerársele la inmunidad parlamentaria a un diputado y para lo cual hay los procedimientos que establece la misma ley. Allí hay una violación no solamente a la Constitución, sino a la misma normativa legal que rige la materia. Antonio Peña, buenas tardes. ¿Qué información puede darnos el diputado de los detenidos en Barinas? Ya son 2 meses. Sí, eso también queremos, Vladimir, aprovecho la oportunidad. Allá, a la fecha, la información que manejamos, hay 28 detenidos por manifestaciones, por esas manifestaciones que se han dado en Barinas, y no es posible que ya van más de 55 días con medidas de fianza, y el circuito judicial no ha querido hacer la ejecutoria de esa medida cuando se tienen las personas para llevar la fianza. Ayer se tenía entendido que iban a darse, no fue posible y nosotros queremos denunciar eso. Son muchachos que por el solo hecho de manifestar están allí detenidos. Hay muchachos enfermos. En la Comandancia de Policía del Estado tenemos información que hay un muchacho con leucemia y está allí detenido. Eso es un caso, por si nos oye el defensor del pueblo, Tarek William ¿Tienen el Sack. nombre de ese muchacho? No lo tengo aquí en la mano, pero puedo averiguarte. Esa es la información que tenemos nosotros y está recluido en la Policía del Estado de Barinas. Tienen más de 50 días. De esos 28 de información que nosotros manejamos, 11 son del municipio Pedraza, 4 son del municipio Albertadero Torrealba, 13 son del municipio Barinas, aparte de otros detenidos que superan los 70 detenidos. Pero por manifestaciones tenemos esa cifra y donde hay jóvenes que están con problemas de salud y que eso es violación de derechos humanos y no han querido ejecutar las medidas de fianza, donde los familiares han hecho todas las diligencias posibles, los abogados, el foro penal, todo eso, y esa es la situación que tenemos y nosotros seguiremos denunciándolo a las distintas instancias. Desde aquí, Vladimir, y sé tu talante pues de defensor también de derechos humanos, como comunicador social, para que nos ayudes con eso. Hay enfermos allá en la Comandancia de Policía del Estado y que no han querido darle la libertad bajo fianza a esos jóvenes. En Venezuela se vive una involución en materia de derechos humanos al juzgar a civiles en tribunales militares. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros eso se ha venido denunciando, Vladimir. Esta constitución es una constitución muy avanzada en materia de derechos humanos. ¿Y cómo es posible que el propio Estado haya violentado eso? Casos hay muchos, lo pudiéramos nombrar aquí y quizás se nos va el espacio de tiempo. Y todo eso, y el Estado venezolano o el gobierno viene haciendo el caso de Zambrano, lo vengo a saber ahorita, pero también tenemos informaciones que hay hasta generales detenidos a la fecha. Nos informaron que el general Rolando Esser, que está detenido. Bueno, todas esas cosas que el gobierno le preocupa, el gobierno tiene que sentarse, tiene que dar
un stop a toda esa locura, en mi criterio, de constituyente, que el gobierno dice que para la paz, en vez para la paz, lo que va a crear es más conflicto en nuestro país, por amor a Dios. Y eso es lo que nosotros indicamos permanentemente, seguimos en esa lucha permanentemente, no descansaremos hasta que nuestro país retome pues el camino de paz, de democracia plena, de cumplimiento de la Constitución, de las leyes, y nos reencontremos todos como hermanos venezolanos que somos. Por aquí hay un tuit. En caso de darse la Asamblea Constituyente, ¿qué ocurrirá con la Asamblea Nacional? Por favor, pregunta Rafael Aponte. Bueno, yo no solamente diría qué ocurrirá con la Asamblea Nacional, qué ocurriría con nuestro país. Esa es una pregunta que debemos hacernos todos los venezolanos, porque esa Asamblea Constituyente que ya hemos visto es para transformar toda esta Constitución, porque no es para hacerle reforma. Uno oye a algunos voceros del gobierno y dice, bueno, es que vamos a hablar un tema de la juventud, vamos a profundizar en eso, lo cual no es verdad, porque si no se hubiesen ido a hacer una reforma como lo prevé la misma Constitución, o a una enmienda como lo prevé la misma Constitución. Lo que viene es a constituir para tener un control político y quizás buscar otros mecanismos para las elecciones, por lo menos el voto directo, universal y secreto, pueda desaparecer, ir a elecciones de segundo grado, uno no lo sabe. Esa es la pregunta, más que qué ocurrirá con la Asamblea Nacional. Yo dejaría esta pregunta, es qué ocurriría con nuestro país. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacernos todos los venezolanos. Me escribe un hermano del coronel en situación de retiro Hidalgo Valero diciéndome que lo acusan, está detenido en el SEBIN. También, bueno, aparte del general, lo esa es la acusan información de que tenemos. instigación a la sublevación y se encuentra recluido en el SEBIN, está incomunicado y que todos los alegatos de la defensa fueron denegados. Él es hermano del embajador de Venezuela ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, el coronel Hidalgo Valero. Bueno, tengo que despedirte. Bueno, gracias. Vladimir, gracias a ti, hermano, por la invitación. Bueno, y ánimo, Venezuela, seguimos adelante. La lucha pues continúa con firmeza en defensa de nuestra Constitución, de la democracia, y vamos hacia adelante. Muchas gracias al diputado Julio César Reyes. Hacemos una pausa y al regreso estaremos conversando con Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra etiqueta Política La Una, mi cuenta de Twitter, que está hackeada, la original, tengo una sustituta, @Vladi_Villegas P.